Bueno, hola a todos de vuelta. De vuelta después de mucho tiempo. Estoy acá haciendo un video. Hace un ratito grabé un video espontáneo. Me lo grabé mientras iba manejando. Después de grabar ese video donde cuento todo mi proceso, desde el último video que yo había hecho en vivo solo, hasta hoy, donde cuento todo ese proceso, digo, bueno, después de grabarlo, digo, me voy a escuchar, a ver cuáles son las cosas que dije y qué cosas encuentro ahí, ¿no? Como un proceso interno. Y cosas que me quedaron así como sueltas, sin decir, y que acabo de descubrir también que las dije en ese video y que quiero comentarlas antes de ese video. Una de las cosas es que la libertad no es viajar, sino que la libertad es ser libre. La libertad es muy importante en ese sentido, en el sentido de no por ser libre tengo que viajar por todos lados o tengo que andar por todos lados. Es una de las cosas que me viene en este momento para decir, porque fue una de las cosas que en su momento, cuando logré, ya van a escuchar la historia completa en el otro video, pero que logré ver en ese momento de dejar el trabajo fue, parecía que por estar trabajando desde mi casa tenía que estar todo el tiempo viajando. Y una de las cosas que hice a lo largo del año pasado fue en un momento irme de viaje solo, que no lo he hecho nunca, que fue una experiencia hermosa para estar conmigo mismo, pero que también sentí que lo hice medio como obligado, porque era, no, bueno, como trabajás desde tu casa y tenés la posibilidad de hacerlo desde cualquier lado, tenés que viajar. Entonces una de las cosas que hice fue irme de viaje solo, que si bien disfruté muchísimo de ese viaje, estuve en San Marcos Sierra, en Capilla del Monte, que es un lugar que a mí me gusta muchísimo, que ya había estado hace un tiempo en un viaje con mi hermana, y allá nos habíamos encontrado con Talo y otros maestros. Justamente fue cuando Maika estuvo allá, en Capilla del Monte, o sea que ya hace año y medio más o menos. Cuestión que me fui de viaje y lo primero que me vino a la cabeza fue eso. No por ser libre es necesario estar viajando por todos lados. Disfrutar de la libertad también es a lo mejor quedarse en tu casa encerrado todo el día. La libertad es ser verdad con uno mismo. Tengo ganas de viajar, viajo. Tengo ganas de quedarme en mi casa y estar encerrado una semana acá adentro, lo hago. Tengo ganas de hacer esto y lo hago. Es simplemente ser verdad con uno mismo y no ser verdad con otros. Por el simple hecho de sos libre. Podés hacer lo que quieras. Tenés que viajar. No. Mejor yo soy feliz estando todo el tiempo acá adentro. Y esa es mi verdad. Otra de las cosas es sobre la libertad de poder elegir el lugar en donde queremos estar. Eso es algo que para mí es importante y también está relacionado con lo otro. Ser siempre nosotros mismos y ser verdad con nosotros mismos. Eso es algo que también es importante, no hacer lo que los otros dicen que tenemos que hacer. Yo estuve durante todo este tiempo sabiendo que quería hacer unos videos y muchos maestros me lo decían, pero no me vibraba hacerlo. No me vibraba hacerlo justamente en vivo, porque nada, me resulta ahí como, si tengo ganas de interactuar con otras personas, lo puedo hacer en vivo, entonces puedo ver qué cosas me están escribiendo y interactuar con ellos, pero no por eso tiene que ser en vivo. Hoy prefiero hacerlo grabado y después publicarlo y hacerlo como hago yo, que me gusta ordenarlo, que me gusta producirlo, que me gusta a lo mejor poner una musiquita de fondo, que le gusta hacer esas cosas y es lo que me gusta a mí. Siempre desde mi verdad y mi libertad. Y de para qué lo estoy haciendo. ¿Para qué lo estoy haciendo? Yo este video lo estoy haciendo... justamente lo estoy haciendo para ustedes, para que puedan entender lo que yo dije en el otro video. Pero en realidad es más, siempre es para uno.
Otra cosa es destacar el orden del otro video, que justamente tiene un orden, que en un momento digo, parece que está desordenado, pero no, y justamente no está desordenado porque una de las cosas de las que habla es el no mentirse, que es uno de los pasos principales, de lograr esa libertad del ser, pero esa libertad no quiere decir ser libre de hacer cosas, sino de ser uno mismo. Importante trabajar el tema del inconsciente porque es el que nos va a dar esa paz y esa tranquilidad con un montón de cosas que antes trabajábamos con las holísticas y que hoy lo podemos expandir tranquilamente nosotros mismos desde nuestra computadora, mirando unos videos de la plataforma de Dan, siguiendo un cuadrito y listo, lo podemos hacer nosotros mismos sin necesidad de una holística. Es algo que está ahí brindado, gratuito. Se puede entrar, mirás y lo haces. El tema, bueno, del ser conscientes de quiénes somos, de que somos seres infinitos nosotros mismos, seres del universo, tenemos ADN del universo, todo eso está en la plataforma de Maika, de nuestra madre, que es la madre tierra hablándonos, y eso nos lleva a ser conscientes de quiénes somos y qué estamos haciendo acá. Esos son como los pasitos, le digo yo, que dentro de mi esencia está eso, querer ordenar todo, ¿no? Lo mismo que estoy haciendo ahora, ordenando. Otra de las cosas que anoté es, bueno, lo importante que es sí, por último, lo último que quería comentar, que anoté acá, y después ya los dejo con el otro video, es lo importante que es vaciarnos, ¿no? Porque yo en este momento, después de que grabé aquel otro video, ahora ya estoy haciendo otro, lo importante que es vaciarnos para poder expandir nosotros mismos. De acá va a salir un montón de cosas, de acá van a salir cosas que voy a querer seguir hablando y vamos a seguir subiendo algunos videos más, pero lo importante que es esto de vaciarnos y compartir con otros, que en realidad es compartirnos con nosotros mismos, nada más. Bueno, ahora sí, los dejo con el video, espero que les guste y estamos en contacto, o estoy en contacto conmigo. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, buenos días. Voy a tratar de hacer este video lo más natural posible, porque en realidad este es un video que vendría a ser la continuación de aquel video que hice más o menos en septiembre del año 2022. Después, durante mucho tiempo me empezó a ocultar, y después los siguientes videos que hice fueron así como medios obligados, ¿no? Porque esos videos eran por pedidos de algunos maestros, digamos, como Maika, que me ha pedido que los haga. Después de ese primer video también hice esos 7 seguidos y después nunca más me puse a hacer videos. Siempre tuve las ganas de hacerlo para ir contando mi proceso individual, como hice en ese primer video. Incluso después de mucho tiempo lo pude ver de nuevo para ver qué cosas había dicho en ese momento,
Y nada, no me encontraba para nada natural, era como todo muy, estaba todo muy clavado, muy integrado, muy desordenado. Una de las cosas que vamos a hablar en futuros videos que vayamos grabando, que vaya grabando en realidad, es sobre el orden, ¿no? Porque una de las cosas que fuimos expandiendo, en realidad que fui expandiendo, no sé por qué hablo, no, sí, somos yo y mi padre elevado. Una de las cosas que fuimos expandiendo es sobre eso. Pero en un principio, bueno, me voy a presentar de nuevo, ¿no? Fuera del desorden ese que a lo mejor tenía en ese momento y en esos videos que estoy haciendo. Hoy un poco más ordenado en mi verdad y en mis nombres, en mi fiscalidad, en la tranquilidad por ahí de mi ser. Una de las cosas que... Bueno, sigo fumando. Y en este momento estoy manejando por caminos del pueblo porque me parece... Es algo que hago muchas veces. Salgo a andar por la nada. No sé si van viendo en el fondo y por ahí. Se ve que estoy en el medio del campo, de la nada. Y es simplemente pasear conmigo mismo. Y es en el momento en donde surgen un montón de cosas. Y en este momento surgió esto. Que es justamente lo que tenía muchas ganas de hacer hace mucho tiempo. Esto fue una introducción media larga, ¿no? Pero el principio de esto es más que nada para contarles. Bueno, hoy mi nombre cristal, mi nombre humano es Gonzalo Adolfo Jesús. Mi nombre cristal es Dan Koliek. Y el nombre de mi elevado es Camelux. Un nombre que, digamos, en el momento que pude ordenarlo durante todo este tiempo, es como que me trajo muchísima vibración y emoción, porque en un momento estuve confundido, ¿no? Entre Egilius, Camelux, Cameli, eran todos nombres que habían llegado, pero siempre Cameli era el que me volví y me decía, no, yo estuve acá siempre, yo estoy acá siempre. Está bien tu proceso de no reconocimiento del padre y todas esas cuestiones. Y fue un poco lo que pasó después de ese primer video. Siento como que la charla va desordenada, pero va perfectamente alineada como tiene que ser. En ese no reconocimiento del padre, justamente era lo inverso, ¿no? Pensaba que no reconocía a Igilex porque no estaba reconociendo a mi padre y porque tenía un tema con el padre biológico, y en realidad el padre biológico seguía teniendo ahí esa influencia. Entonces cuando se pudo ordenar esa información fue donde Cameli dijo, bueno, ahora sí me vas a reconocer. Era como una voz interna, la voz interna de todo, ¿no? El que nos guía, que me decía, ahora sí me vas a reconocer, ahora sí me vas a reconocer. Y bueno, ahí apareció Cameli y su orden con Camelux, ¿no? Camelux de luxuria. Bueno, por ahí me quedo callado porque presto atención al camino, pero es donde más uno se conecta. Después de ese video todo lo que pasó fue eso. Hicimos los 7 videos donde yo decía lo de Eigilia. En enero del año 2023 tuve una situación de darme cuenta de que todavía había muchas cosas dando vuelta adentro de mí y que yo no le estaba prestando atención, ¿no? Por ahí estaba como distraído. Pero veía cosas que se seguían repitiendo. Veía situaciones que se seguían repitiendo. Situaciones en el inconsciente, ¿no? Y todavía todo lo de Dan Maruk no había salido. Ahí es cuando yo, en charlas con otros maestros, recibo de una maestra, un librito que se llamaba Las 5 heridas del alma. En las 5 heridas del alma hablaba justamente de todas estas codificaciones que después salieron en el cuadro de Dan Maruk. En esas 5 heridas del alma estaban las mismas, prácticamente las mismas: el no ser visto, la tradición,
traición, el rechazo, el abandono, todas cuestiones que después aparecieron en el cuadro de Dan Maruk mucho mejor explicadas, y se entendieron mucho mejor. Esa parte la voy a tener que cortar porque casi me llevo puesto un coso. Bueno, cuando hablábamos de esas 5 heridas del alma, yo leí ese librito, era un librito muy chiquitito, en donde hablaba de las heridas y las máscaras. Las máscaras era como, bueno, una persona que tenía el abandono, su máscara era, no recuerdo bien, pero era una cosa así como que cuidaba todo el tiempo de las personas porque no quería ser abandonado. O lo que pasaba era tal cosa, y siempre también te llevaba el tema del padre. Pero bueno, eso es como que es antiguo, no es importante. Lo que pasó de eso fue que yo al verme en esos cuadritos, digamos, en ese libro, en un momento cuando Dan saca, digamos, empieza a expandir el cuadro de las codificaciones, yo me encuentro con que le digo a Dan, Dan, yo eso ya lo vi, eso ya lo expandí, lo vi con este cuadrito, con este librito, fíjate, pensando que ya estaba, ¿no? Que ya estaba todo el inconsciente ese resuelto, que ya era consciente. Lo que pasa después de un tiempo, como a los 2 o 3 meses, es que yo me vuelvo a encontrar en situaciones que me llevaban al inconsciente. Y ahí es cuando hablo con Dan Maruk y le comento, digo, mirá, no sé qué pasa, pero yo sigo sintiendo esto, y bla bla bla, qué sé yo, y bueno, charla va, charla viene con Dan, y él me dice, no, lo que pasa es que vos te estás negando a hacer el cuadrito porque vos ya lo sabés. No, tu respuesta es, yo ya lo sé, yo ya lo hice. Entonces me doy cuenta de que estaba parado en ese yo ya sé. Y expandiéndolo con Dan nos damos cuenta de que muchos maestros estábamos parados en maestros, yo soy uno, voy a hablar de mí, que yo estaba parado en esa posición de maestría, como que le quería enseñar a todo el mundo, a todas las personas con las que hablaba o maestros con los que hablaba, yo les quería enseñar, pero no recibía, no recibía nada de los otros y no estaba cumpliendo con eso no es que tenga que cumplir, ¿no? Pero que tenemos que ser alumnos eternos y alumnos y maestros eternos, pero me daba cuenta de que no estaba parado en esta situación de apertura, de poder recibir de otros maestros, a ver qué me están diciendo, qué le estoy diciendo yo a esos otros maestros, qué les estoy aportando y si en realidad los estoy escuchando, ¿no? Cuando ellos me aportan algo, me dicen algo. Me doy cuenta de esta situación, entonces ahí es cuando digo, ok, tenemos que hacer tarea para poder salir de esto, para poder expandirnos en esto, tenemos que hacer una tareita. La tareita obviamente era agarrar la plataforma de Dan Maruk y empezar a expandir en eso, empezar a expandirme en eso, empezar a ver cuáles eran las codificaciones que había pasado con papá, con mamá, con el rechazo, con el abandono, con la traición. Y bueno, obviamente, como era de esperarse, tenía todas las codificaciones en las que trabajar. Y me miré todos los videos de la plataforma, ya algunos ya los había visto, pero los empecé a ver de vuelta, más o menos desde el video 40 en adelante, los empecé a ver a todos, me empecé a expandir en ese cuadrito, empecé a reconocer a cada uno de mis padres como, bueno, los maestros que fueron, ¿no? En el abandono, en cada una de esas cosas. Luego de expandir en el cuadrito y de encontrar cada una de esas codificaciones en mí,
una de las cosas que empiezo a ver es que si bien yo ya las había reconocido y lograba poner en gratitud a esos maestros que me habían marcado esas codificaciones, empiezo a notar de que no se iban, que era como que siempre volvía, ¿no? Siempre volvía alguna de esas codificaciones, volvía a aparecer y era como, che, pero porque si yo ya lo vi a esto. Ahí es cuando hablo con una de las maestras, también, otra de las maestras, y empezamos a ver el tema de las creencias, que es también muy marcado. En cada una de esas situaciones había una creencia, que es lo que tenés que destapar. ¿Por qué? Es importante encontrar esas cosas, fue importante para mí encontrar eso, porque con cada una de esas codificaciones después apareció una creencia, que era, por ejemplo, la situación de abandono con mi mamá. Decir, no, bueno, pero mi mamá no me quería tener porque ella tenía una situación con ella, de que tenía miedo de que pase lo mismo que había pasado con su padre y con su familia. Bueno, todo eso es una creencia. En realidad la codificación es, mi mamá no me quería tener. Después todo lo otro es un parche que uno le pone a la situación como para tapar esa herida, ¿no? Y dejarla ahí guardadita abajo de la alfombra sin sacarla. Pero en realidad la creencia existe, o sea, la creencia existe, la codificación existe, la codificación de abandono existe, y el parche que nosotros le ponemos a esa creencia, a decir, no, pero lo hizo por tal cosa, es un abuso, una situación de abuso. No, bueno, pero yo decía, no, pero a mí la situación de abuso a mí me gustaba, ¿entendés? Yo buscaba a esa persona para que me abuse, para que abuse de mí, en este caso la vecina. Y bueno, y yo me ponía como creencia eso de que a mí me gustaba. En realidad, si vos lo llevas a un nene de 5 años, como tenía yo, que lo abusen, no era nada divertido, por más de que yo pensara que estaba bueno. Lo que pasaba después del abuso era que yo salía corriendo para mi casa y salía como avergonzado de lo que había pasado, de que no podía, y yo le quería ir a contar a mi mamá y sabía que tampoco podía porque no estaba bien lo que estaba haciendo en aquel momento, ¿no? Y bueno, ahí empecé también a buscar cada una de las creencias que había en esas codificaciones. Y eso fue un destape muy importante, porque fue en realidad cuando esas codificaciones dejaron de aparecer. En realidad no es que dejan de aparecer, sino que aparecen, pero uno se da cuenta enseguida de que eso que está pasando adentro es justamente la codificación, que es lo que no queremos volver a repetir y que estamos repitiendo. Eso fue todo lo que pasó, digamos, durante este tiempo con el tema del cuadro, de las codificaciones, del yo ya sé, de estar parado en el yo ya sé, de no querer hacerme cargo, de manejar de tratar mi inconsciente. Eso fue todo lo que pasó con eso. ¿Qué hicimos con Gonzalo? ¿Qué hicimos con Gonzalo en todas estas situaciones? Lo que hicimos con Gonzalo fue, durante todo este tiempo, en enero del año pasado, del 2023,
una de las cosas que más me tiraba a mí era el tema del trabajo. El trabajo a mí era, si bien es un trabajo que a mí me gusta hacer las tareas que yo hago en mi trabajo, una de las cosas que no me gustaba era tener esa dependencia hacia el tema de decir, bueno, si yo quiero salir a dar una vuelta, si yo quiero salir de viaje, si yo quiero tomarme días para mí o ir a una reunión con maestros, siempre tengo que depender de los permisos y de la cantidad de vacaciones que tengo y cuántos días de vacaciones puedo pedir y cuántos días me puedo tomar. Ahí es cuando decido en enero del año pasado, o sea, a fin del año pasado sería del anterior, fue cuando nos reunimos en la laguna para fin de año. Después yo me fui una semana de vacaciones, me tomé una semana de vacaciones. El 8 de enero vuelvo al trabajo, en realidad el 9 de enero vuelvo al trabajo, que es justamente el día de mi cumpleaños, y el 10 de enero presento la renuncia, o sea, voy y hablo con mis superiores, con mis jefes, y les digo que voy a renunciar. Que yo en mi abundancia podía tomarme un tiempo para estar sin hacer nada. Ahí es donde el universo me da la posibilidad de trabajar desde mi casa. Ellos mismos me ofrecen seguir trabajando para ellos, para la empresa esta donde estaba, y trabajar en remoto, seguir trabajando para ellos. Y ahí, bueno, tengo una negociación. Lo que hacemos es, en abril más o menos del año pasado, yo empiezo a trabajar a distancia, a trabajar, a laburar, a producir. Hay que dejar de usar la palabra trabajo, pero también es un mantra eso, o sea que es como, no pasa nada, decir trabajo, cómo decirlo, es cómo lo toma cada uno, y no pasa nada. Para mí es nada, producir como para poder estar en paz y poder darle mis tiempos a Gonzalo para que haga las cosas que tiene ganas de hacer. Una vez que conseguí eso, que pude trabajar a distancia, una de las cosas que empecé a hacer fue empecé a disfrutar mucho de estar ese tiempo para mí. Es decir, bueno, me levanto a la mañana, trabajo. Había días en los que me levantaba por ahí un poco más tarde de lo que yo me había pactado en mí, es decir, no, pero yo me tenía que levantar a las 9 de la mañana para empezar a hacer esto y bla bla bla, y después me decía a mí mismo, pero ¿cuál es la obligación? Si no tenés una obligación de tener un horario específico para hacer tus labores, pues yo las puedo hacer en cualquier momento, salvo en algunas situaciones en donde tiene que ser en algún momento particular, pero la mayoría de las veces lo hago cuando yo quiero. Después otra vez me pasó de que no me podía dormir. Estaba, como son las cosas, ¿no? Estaba con eso pactado de que no, hay que dormir a la noche y a la mañana hay que levantarse temprano. Entonces me encuentro en esta situación de decir, no me puedo dormir. Me voy a acostar y no me puedo dormir, estaba re despierto. Y ahí es cuando también me digo a mí mismo, pero ¿por qué tenés que dormir? ¿Quién te dice que tenés que dormir ahora? ¿Por qué tenés que dormir? Y ahí es cuando fue una de las primeras veces que dije, no, me levanté y me puse a mirar cosas en la computadora, a hacer cosas de mi laburo, que es algo que me gusta. Me puse bueno, una de las cosas que surgió de eso fue hacer la página, que bueno, yo decía, no, es como la nueva Biblia, tenemos que ordenar esto para poder pasarlo a las personas que quieran empezar a conocer la información.
que sepa más o menos cuál es el orden. Después digo, bueno, el orden de cada uno es perfecto. O sea, si querés arrancar al revés, pero no va a ser al revés, es perfecto para vos, arrancar de esa forma. Entonces otra de las cosas que pasó fue esa, ¿no? Encontrarme en esa situación de nada, de que no importen tanto los horarios, de que ya no me importen los horarios, de que ya no me importe si a la noche tengo que dormir, si al mediodía tengo que comer y almorzar, o si quiero desayunar, y sacar todas esas marcas de decir, no, basta. O sea, si yo me quiero tomar una chocolatada a las 12 del mediodía, me tomo una chocolatada. Si quiero comer arroz con pollo a las 5 de la tarde, como a esa hora. Es en el momento que mi cuerpo me lo pide o que yo tenga ganas. Si yo tengo ganas de estar levantado hasta las 5 de la mañana y después levantarme a las 12 del mediodía, lo hago. Y poniendo entre comillas lo laboral, es decir, ¿cuál es el problema? Si yo las tareas las pongo, ¿cuál es el problema? A lo largo de todo este año también, para ir poniéndonos al día, otra de las cosas importantes que, bueno, en realidad son todas cosas importantes que han pasado, es ¿qué parte les iba a contar? Que empecé a querer tener mi lugar. Empecé con esto de querer tener mi lugar. Y justo se da que en agosto se me vencía el contrato del departamento que yo estaba alquilando, que yo estaba muy cómodo ahí, pero no era mi lugar. No era mi lugar. Entonces empiezo con una situación de querer irme a mi lugar, y uno de mis lugares era mi casa en Murphy, ¿no? Murphy, yo vivía en Venado Tuerto, Murphy está a 15 kilómetros, un pueblito de 5.000 habitantes, y estaba mi casa en Murphy, que estaba alquilada, y empiezo con esta situación de querer irme. Justo también se vencía el contrato ese, y empiezo con todo el proceso de, bueno, listo, me voy a Murphy. ¿Por qué? Porque lo que yo sentí internamente que Murphy, Venado Tuerto, el departamento no era mío. En cambio Murphy sí. ¿Por qué? Porque es una casa que es de la familia y en la cual yo puedo pintar una pared, puedo tumbar una pared, puedo arreglar un baño, puedo hacer cosas sin ningún problema. Bueno, entonces otra de las cosas que hago en este tiempo es todo ese proceso de la mudanza, de arreglar el baño, porque una de las cosas más importantes para mí justamente es esto de arreglar el baño, de que el baño sea un lugar cómodo y que la casa se transforme en un lugar cómodo, porque es una casa que tiene 40 años y yo quería que sea un lugar cómodo y tener mi lugar. Después les voy a mostrar cómo está esa casa, porque una de las cosas que me gusta es poder estar dándole la forma que me gusta a mí a esa casa, y ese es como mi nido. Empecé a construir mi nido, me empecé a dar cuenta de que yo estaba encontrando mi lugar de paz y de tranquilidad, y en donde podía dibujar las paredes, pintar las paredes, arreglar las cosas a mi gusto, digamos, ordenarlas a mi gusto. Y de acá, si ustedes se darán cuenta, los que están en el camino este del inconsciente, la conciencia y todo eso, se podrán dar cuenta, y lo voy a resumir en este momento, cómo se fue dando todo, ¿no? Primero la libertad, primero la verdad conmigo mismo, de decir, esto no me gusta, esto no lo quiero, lo voy a hacer así. El
trabajo, soltar el trabajo y el querer tener un montón de cosas. Entonces ahí está la verdad conmigo mismo y la búsqueda de la libertad para Gonzalo. Después de eso, lo siguiente fue trabajar exhaustivamente con el inconsciente, porque lo hice durante mucho tiempo, meses y meses, y hasta el día de hoy lo hago, pero ya con otro tipo de conciencia, en donde puedo darme cuenta rápidamente cuáles son las cosas que están pasando, cuáles son las cosas por las que estoy pasando, y nada, tratar de solucionarlas rápido, tratar de darme cuenta rápido qué es eso que me está haciendo ruido. Lo siguiente fue encontrar mi nido y mi lugar, un lugar en donde yo me empecé a pintarlo, a ordenarlo, a ordenar las cosas como me gustaban a mí, a arreglar, reparar. Me puse a hacer algunos trabajos en electricidad. Cada día que pasa, o cuando me agarra gana en realidad, me pongo a arreglarle algo a la casa, a estar cómodo en mi lugar. Empecé a armar el nido, y junto con el nido es en donde empiezan a aparecer el resto de las cosas que estamos hablando hoy. O sea, fue todo un proceso de un año, pongámosle un año y 3-4 meses desde el último video en donde estoy solo. Fue todo este proceso de ordenamiento, que después ya vamos a expandir el tema del orden, porque es una de las esencias de mi elevado. En todo este orden, en todo este camino que hice internamente, que fui compartiendo con otros maestros, con maestros que están en la vibración, que están en la información de Maika, y con otros maestros que no lo están, fui descubriendo cada uno de esos pasitos, ¿no? Ancestros, ancestralidad, encontrar linaje, ver cada una de las cosas que les pasaron a ellos, que me pasaron a mí, por qué me pasan a mí, por qué le pasan a mis familiares, pero siempre como una enseñanza para mí, siempre como una expansión para mí. Encontrar el nido, ordenar el nombre de mi elevado, ordenar cada una de las cosas, pero todo un camino interno, todo un camino que yo tuve que hacer para mí, para poder hacer esto. Otra de las cosas importantes, y es por qué estoy haciendo yo este video, es justamente porque hace meses que lo siento internamente, que siento que tengo que hacer un video. Primero sentía que tenía que hacer un vivo, en donde tenía que explicar todos los procesos que iban pasando, o por los que había pasado, y porque necesitaba esto, ¿no? De vaciarme de esta información. No me estoy vaciando del todo, pero sí lo estoy haciendo con gran parte de la información, porque creo que es importante. Creo que la parte más importante de todo este video tiene que ver con el inconsciente, ¿no? Poder sacar todo ese inconsciente que tiene que ver con cada una de las cosas que repetimos y que nos hacen arder internamente. Creo que esa es la parte fundamental de este video. Pero sí, como se fue ordenando toda esa información a lo largo de empezar a escuchar ese inconsciente, a escuchar esos ardores, a escuchar en qué momento el cuerpo te arde. Y te arde quiere decir, te arde de enojo, ira, cuando tenés ganas de salir a, no sé, de acogotar gente, porque te sentís raro, porque alguna situación te hizo sentir rara, porque te enojaste con alguien, porque alguien hizo algo y te terminaste enojando con esa persona, con ese maestro. Pero es hoy cuando puedo ver eso. Hoy es cuando puedo ver que ese maestro
simplemente lo que hizo fue nada, mostrarte algo y llevarte a ese inconsciente que había de chicos. Bueno, como para ir dándole un cierre a este video, después ya vendrán otros, pero espero que no sea dentro de un año, no creo que haya tanto tiempo. Una de las cosas que me decían era eso, de que tenía que hacer estos videos y brindar esta información para mí, principalmente para mí. Por eso es un video, ¿no? En principio yo quería hacer un vivo y estaba como no, porque el vivo, que lo va a ver gente que no quiero. Y bueno, después me pongo a pensar y digo, no, la verdad que fue una pelotudez no haberlo hecho en vivo. Pero bueno, esta fue la forma más sencilla. Que el otro día escuché al maestro Dan Maruk que decía justamente eso. Sí, bueno, si no quieren hacer un vivo, háganse un video para escucharse, porque en realidad la expansión es para ustedes. Pero también es importante, ¿no? Compartirlo con otros. Por eso es que esto lo estoy grabando un 11 de febrero y son las 7:38 de la tarde, 19:38, y voy a llegar a mi casa y yo sé que en un par de días lo voy a compartir, porque nada, me parece importante, digamos, para otros maestros primero, digamos, poder ver el proceso de cada uno, el tiempo que me llevó a mí. Obviamente hay gente que lo hace mucho más rápido. Otra de las cosas que vi fue esa, en todo este proceso de no querer trabajar con el tema del inconsciente, de no querer agarrar el cuadrito, me di cuenta que los maestros que llegaban a la información en el último tiempo tenían muchísima claridad con respecto al inconsciente, con respecto de la información, era como que la tenían muchísimo más clara. Me encontré con maestros que me decían, no, porque mi elevado me dijo que tenía que hacer tal cosa, entonces fui y lo hice, o sea, tomaban acción enseguida. Y eso fue en un viaje que hicimos a Mendoza con el Baruch, que justamente nos dábamos cuenta de eso, de que los dos no estábamos queriendo trabajar el inconsciente y diciéndolo en criollo nos hacíamos los boludos porque los dos la pasábamos bien con el inconsciente. A veces la pasábamos mal, pero la mayoría del tiempo con ese inconsciente la pasábamos bien. Estábamos los dos parados más o menos en las mismas situaciones y codificaciones. Entonces ahí fue cuando nos encontramos con un maestro muy joven, que hacía muy poquito había entrado en la información y que nos decía, no, mi elevado me dijo que haga tal cosa, entonces yo fui y la hice. Y nosotros con el Baruch nos mirábamos y decíamos lo clara que la tienen. Y nos hablaba del abandono, del rechazo, de la traición, del no ser visto, del ser visto, del padre, de la madre. Y nosotros en aquel momento, yo recién estaba empezando a verlo, a los cuadros, y me encontraba con esto de decir, qué clara que la tienen con todo eso. Y nos encontrábamos en aquella situación de decir, nosotros pensábamos que la teníamos clara porque nosotros somos uno de los primeros que llegamos a la información. No, porque Koliek es el que hizo los videos o ese video de resumen, sí, que está buenísimo el video de resumen, pero a su vez no me estaba dando cuenta que había un montón de información que yo no estaba teniendo por estar parado en ese yo ya sé. Por estar parado en ese de yo ya sé, yo ya sabía todo, pero tenía un montón de inconsciente. Y tuvieron que pasar varias vueltas adentro mío para darme cuenta de que yo tenía ese inconsciente y que no lo estaba queriendo ver. Pero bueno, lo trabajamos, lo vimos, puede aparecer de vuelta, puede que nos volvamos a topar con alguna situación, sí, ¿por qué no? Estamos dispuestos a hacerlo.
estoy dispuesto a hacerlo, pero hacerlo ya en otra vuelta de esa conciencia. Yo lo veo, la conciencia la veo como espirales que se elevan, y es como, en un momento lo veía como espirales sola, y ahora veo como que no, bueno, cada una de las vueltas estás más expandido y más elevado, y en esa elevación es en donde cada vez vas tratando las cosas de una forma diferente. Y entonces hoy que venga una persona y te haga enojar por una situación, vos la vas a tratar de una forma diferente y vas a entender que ese es un maestro que te está mostrando algo y que te tiene que servir para expandirte en algo. Bueno, creo que hemos hablado de todo un poco. Me he extendido y expandido bastante. Y nada, por este momento, en este momento espero que les sirva, espero que me sirva verme a mí. Seguramente ahora voy a volver a mi casa después de todas las vueltas. Todo este rato estuve dando vueltas, agarré una ruta, es más, llegué a otro pueblo que se llama La Chispa. Si quieren alguna señal para todo este video, llegué a La Chispa, llegarme a Murphy, Chateaubriand se llamaba antes. Bueno, maestros, bueno a todos, bueno a mí que me estoy hablando en este preciso momento. Me doy las gracias a mí, me doy las gracias infinitas veces, no 3 veces, me doy las gracias 3 veces. Era Gonzalo Collier Camelux. En este momento me doy las gracias infinitas veces, porque soy infinito, somos cada vez más infinitos. Somos ese humano expandido, ese Gonzalo expandido, Royal. Los abrazo a todos.